No sé muy bien cómo empezar esta charla porque estoy súper agradecido, súper contento de que alguien como Luis Quevedo esté en mi casa. Estemos compartiendo una afición y una pasión que es el café, descubierta en varios niveles. Y bueno, por si no lo conocéis, Luis es un divulgador científico, ha escrito un libro que se llama Grandes Enigmas de la Ciencia, que les encantan mis niñas pequeñas, porque son muy curiosas. En estos meses no sé muy bien cómo empezó nuestra relación, pero pusiste algo del café, te hablé. Sí. Y yo creo que encontramos ahí un nicho y un nexo que nos ha llevado hasta este punto de querer compartir. Pasión compartida y cafeinada. Y cafeinada, ¿verdad? Entonces, Luis, ¿quién eres? Cuéntame qué relación tienes con el café. Pues mira, yo soy, primero, gracias por invitarme a tu casa, me parece un privilegio. Yo soy un perfil raro, porque yo empecé como científico en el mundo de la biomedicina, soy biotecnólogo realmente, no estamos tan lejos, soy ingeniero químico y biólogo molecular. Pero mi relación con el café es mucho más antigua, porque yo estudié esto, pero desde muy jovencito, desde los 14 años, yo trabajaba en el restaurante que tenían mis padres. Entonces mi familia siempre se ha dedicado a la hostelería y lo primero que yo hice en esta vida, pretendidamente adulto, fue trabajar en la barra del restaurante haciendo ¿qué? Cafés, trabajando con los cafés. Entonces el olor del marro, era en Barcelona, ¿no? El marro, el café, el sonido del molinillo. Además, el molinillo profesional, cuando funciona, las visitas religiosas cada semana de Manuela, la comercial, que en aquel momento trabajábamos con una marca comercial italiana, que hacía las cosas muy bien por comparativa. Entonces, cada viernes venía a afinar mi cafetera expreso, a afinar que el molinillo estuviera bien. Aquello, o sea, para mí era una verdadera religión, era un rito maravilloso y me gustaba mucho el café. Me trae recuerdos de familia fundamentales y luego, supongo que como tú, como muchos, luego me ha acompañado el resto de mi vida. Yo he tomado mucho café cuando estudiaba en la universidad porque eran largas horas, he trabajado mucho tirando de café y luego he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y América Latina, mucho Colombia, México, tal, donde la cultura del café es muy distinta de España, ¿no? Completamente. He sobrevivido al torrefacto. Sí. Yo también soy un superviviente. Entonces, para mí es una presencia constante y me encanta y llego a una mediana edad y de repente me doy cuenta que salvo lo que me ha llegado, nunca he perseguido el café, entenderlo. Y eso es lo que me ha fascinado de lo que haces tú, porque de repente es, yo que me dedico a divulgar cosas de ciencia, de salud, de repente es como, y ahora yo puedo aprender de cosas que a mí me gustan y no tengo ni idea, que es, por ejemplo, el café. Sí, yo también me siento en el momento en el que no tengo ni idea, porque es un pozo sin fondo. De verdad estamos descubriendo a muchos niveles el mundo del café y a mí me gusta mucho compararlo con el vino. El vino lleva cientos de años de cultura y relacionado que seguramente con la biotecnología, que también el vino entra mucho en ese mundo. Levaduras, sí. Bueno, ahora estamos por los cafés, estamos metiéndole levaduras también para procesarlos y generar aromas distintos a nivel sensorial. Pero sí que es una industria ahora que se está tomando en serio, muy joven. De los años 70 que se empezó a definir el café de especialidad, a día de hoy, en el que tenemos un boom tremendo, nos hemos dado cuenta que cuidando un elemento como es el café desde un punto de vista muy humilde, hemos visto que tienes un producto gourmet de alto valor, de alta calidad y, según algunos estudios, que es bueno para la salud. Sí, o sea, hay no pocos estudios, algunos además de bastante calidad. Siempre es difícil tener resultados de los duros con personas, por aquello de que desde los tiempos del doctor Mengele está mal visto hacer experimentos con personas. Entonces, normalmente sabemos las cosas de efectos en humanos de manera indirecta. Sí. Es decir, haces encuestas o haces seguimientos a cohortes, a grupos de personas durante, idealmente, muchos años y gente muy diversa y a la que controlas muy bien. Y entonces, pues si han pasado 20 años, dices, fíjate, ¿no? Entre el que hacía 100 sentadillas cada mañana y el que no lo hacía, fíjate, estadísticamente este ha estado mejor, este ha estado peor. Y una de las cosas que se controlan, precisamente porque tiene un impacto cultural tan importante, y muchos de estos estudios además vienen de Estados Unidos y Reino Unido, donde domina, a pesar del té británico, domina el café, esta es una variable que se estudia. Y lo que sabemos, por ejemplo, ahora son una cosa que a veces tiene un poco de bronca y otra que creo que es sorprendente para los legos en la materia, ¿no? Una es que efectivamente tomar café parece que es bastante positivo
cuando controlas para cosas que te pueden confundir, porque ojo, una cosa es tomarte café y otra cosa es que lleves una vida con tan poco sueño y tanto estrés que vayas de café a café a café. Sí. Son dos cosas distintas, ¿no? Cuando eliminamos esa parte del efecto y vemos gente que tiene una vida razonablemente saludable, si toma café tiene mejores indicadores, en algunos indicadores de salud, que si no lo toma. Pero eso no quiere decir, y es interesante, que la cafeína, que el pick me up que dicen los gringos, sea lo que necesariamente aporte esa diferencia. Porque una cosa que también sorprende en algunos estudios es que parece que el descafeinado también funciona. Y eso, ¿dónde nos lleva? A lo que tú decías, a que el café no es solo cafeína con agua marrón, es muchas cosas más. Las levaduras que has usado, los aromas que tiene, los ponifenoles, tienen muchas moléculas orgánicas que además dependen de qué tipo de café, cómo se ha cultivado el café, cómo se ha secado, cómo se ha torrefactado, cómo se ha infusionado. Todo eso afecta y entonces tienes una bebida que te da otras cosas además del subidón de cafeína. Y parece que ahí a veces es un poco una de cal y una de arena, hay que llevar cuidado con el tema de colesterol o no, depende de tu perfil, por eso siempre que tengas una situación delicada de salud o creas que puedas tenerla o estés tomando alguna medicación, siempre hay que consultar con tu sanitario o sanitaria de referencia, ¿no? Pero vamos, en general, con los datos en la mano, café de manera moderada es no solo delicioso, sino además bueno para la salud. Pero bueno, y además, pues bueno, tenemos a día de hoy la opción de probar y entender un poquito mejor que esto, además de salud o además de un confort a la hora de despertarte más rápido, de poder tener, no voy a decir energía, porque sabemos que es una palabra que la vamos a desarrollar ahora. Es coloquial. Pero no, que te activa mentalmente. Yo quiero aprovechar que estamos aquí para hacer algo un poquito fuera de la norma de una entrevista y vamos a hablar de cómo de diferentes pueden llegar a saber los cafés y te voy a enseñar un poquito también a cómo valorar y cómo aprender un poquito del café. Entonces, mientras seguimos con la charla, venga. Yo lo que voy a hacer ahora es también una cata y vamos a probar los 3 cafés que tengo de la suscripción de este mes para que veas las diferencias que hay entre cada uno, ¿vale? De Etiopía, de Colombia y de Guatemala. Ok, fantástico. Que además de eso, con varios procesos distintos. Que eso también influye en la manera de prepararlo. En la manera de recibirlo en la boca. A los que hay más fermentado, tienen un sabor que un café que no está prácticamente nada fermentado porque se ha despulpado muy rápido y no le da tiempo a esa semilla que se fermente. Entonces, pero bueno, cuéntame, nos hemos quedado con el ganchito de la energía. O sea, el café nos da energía. O sea, coloquialmente es cierto que hay muchas personas y sabemos esto, incluso hay algunos estudios muy, muy divertidos en los que de la misma manera que tenemos un montón de biorritmos, de ritmos, de relojes celulares y sistémicos que, por ejemplo, nos hacen que nos despertemos a una hora y no a otra a pesar de la alarma. Que nos entre sueño a cierta hora, que nos entre hambre a cierta hora. Todo esto está regulado y, por ejemplo, cuando alguien ha tomado un vuelo en el que cambia sus horarios, sabes que al cabo de unos cuantos días ya te regulas otra vez. O sea, que son relojes que tú puedes ajustar. Bueno, nosotros sabemos que la gente que, como yo, como tú seguramente, nos gusta tomar un café, por ejemplo, por la mañana, pues somos escasamente humanos hasta que llega esa primera taza de café. Pero curiosamente, aunque sabemos que el efecto biológico sobre el cerebro del café y la cafeína tarda unos cuantos minutos, es tocar esa taza, olerla y ya empiezas a notar, ¿no? O sea, hay una parte psicológica que es muy importante de estar acostumbrado y de esperar eso. Pero lo cierto es que la cafeína muchas veces es curioso. Es como la mayoría de sistemas biológicos funcionan en lo que se conocen como equilibrios dinámicos, ¿no? Es decir, una cosa está quieta no porque no se mueva, sino porque se mueve tanto hacia un lado como hacia otro, ¿no? Como los juegos estos de tirar la cuerda. Tú estás en sueño-vigilia porque tienes un sistema que te genera sueño y otro sistema que te genera vigilia, ¿vale? Que te espabila y otro que no te espabila. O sea, es que están las niñas, ya sabes, preparado para ir a por ellas. Si tú estás en equilibrio, tú estás bien. El problema es que cuando uno decae, pues están muriéndote por las esquinas o no, puedes estar súper excitado. Lo curioso es que la cafeína, lo que hace en tu cerebro, no es animarte, no es despertarte. Es al revés. Lo que hace es de tapón para el neurotransmisor, para la molécula que te dice sueño, 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 y que además tiene un efecto acumulativo en el cerebro. Desde que tú te despiertas, tú vas acumulando adenosina en tu cerebro, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, y llega un momento que tienes tanta, chico, que tienes que dormir. Y durante el sueño
barres, la quitas y vuelve a empezar el proceso. Entonces, ¿qué hace la cafeína? Te evita que esa adenosina tenga efecto. Por eso sucede una cosa que es muy paradójica, pero que yo creo que muchas personas pueden haber tenido la experiencia, que es, ¿tú crees que puedes darte energía con un café, con 2 cafés? Igual con 3, igual con 4, igual tienes un día torero y son 5. Sí. Pero tú sabes que llega un momento que los cafés lo único que harán es que no te duermas, pero no te van a dar energía. O sea, tú estás destrozado y sigues destrozado y no hay manera de recuperarte. ¿Por qué? De nuevo, porque no es un aporte de energía, es un bloqueo del sueño. Y es una manera garantizada de convertirte en un zombie. Tal cual, tal cual. Por eso pasa muchas veces cuando tomamos mucho café, tenemos cierta taquicardia. Yo, por ejemplo, no tomo café después de las 5 de la tarde. Okay. O sea, aunque estoy habituado, tengo un montonazo de tolerancia a la cafeína y tengo una máxima que es intentar tomar 2 cafés al día, curiosamente. Los días que cato, no tomo, me quito uno de los 2 cafés, o de la mañana o de la tarde. Hago un sacrificio para intentar mantener esa adenosina que trabaje y que funcione, que es súper importante que esté descansado. Es curioso, ¿eh? 2 cafés al día. Intento hacer 2 cafés siendo al día. Especialista de esto. Sí. Me recuerdas a los de Silicon Valley que llevan a los niños a escuelas sin tablets y sin ordenadores. Sí, tal cual. Yo no puedo. Yo necesito más. Lo que hago es, en lugar de las 5 de la tarde, para mí la hora bruja, las 12, y si es un día especial, la 1 o las 2. Pero ya no tomo nada con cafeína a partir de esa hora, porque si no, me afecta el sueño tardío. Y sabemos, de hecho, por volver un momento a mi portal, este es uno de los a veces efectos perniciosos porque no lo sabemos controlar bien. Es decir, no es que el café te siente mal, es que te has pasado, sobre todo conforme vas cumpliendo años. Cuando ya estás con 40, tienes algunas canas, hay cambios en el metabolismo, y lo sabemos, genéticos, en cómo procesamos el alcohol y la cafeína. Y sabemos que son cambios que se dan, que en la población en general se dan en esa mediana edad. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tú hayas estado toda la universidad o todos tus primeros años profesionales tomando café como si no hubiera mañana, y te tomabas un café a las 11 de la noche después de cenar y luego te ibas a dormir tan ricamente, y de repente ahora digas, por Dios, ¿qué me pasa? No, te pasa una cosa que está documentada y sabemos que cambia cómo metabolizas este tipo de compuestos. Te pasará con las resacas, si bebes, antes podías, ahora ya no puedes, y con la cafeína también. Muy bueno, por tanto, ponerte ese límite de las 5, las 2 o las 12 incluso. Una cosa que hacemos mucho los catadores es escupir el café igual que en el vino. Sí. No bebes todo el vino porque entonces no llegas a la puerta de salida. Efectivamente, en el caso del café llegas demasiado pronto a la puerta de salida. Cuando se hace una cata en común, con más gente y demás, en eventos, yo soy partidario de escupir. Lo que pasa es que, claro, siempre estás con más gente, sí, un poquito a nivel social se ve feo, se ve mal. Entonces, bueno, la cata, al final lo esperamos, ¿no? Claro, lo esperas. Voy a hacer ruido y te pongo un poquito sobre aromas. Oye, pregunta, ¿por qué un molinillo manual? Porque el otro lo tengo abajo. No, que pensé que había un secreto. No, porque son más baratos en relación al precio que pagas por un equivalente eléctrico. Claro, tú cuando compras un eléctrico estás pagando el motor, estás pagando la parte electrónica y estás pagando el material puro y duro del acero, de las muelas, etc. Tan sencillo como que por 250, 280, 300 euros tienes un molino manual que puede ser equivalente a un molino de 500, 600 euros eléctrico. Entonces, para hacer un café al día, que va a ser así. Va absorbiendo, sí. Tengo 3 molinos eléctricos para hacer pruebas según lo que necesite. ¿Hola? Pero sí, sí. Si quieres moler, no sé si sigue en Sí. hoy. ¿Cuál es cuál? Este es Etiopía. Ese es el Etiopía. Ok, este era Colombia. Sí. Y el último es el que no me quedó. Guatemala. Fíjate qué inmensidad de grano. Wow. Comparación. Y sigue siendo arábica porque tiene el tal, pero no es súper canónico, no está tan clarito, ¿no? Es arábica de una variedad que se llama Pacamara. El Pacamara es súper grande, en cambio este es un café de Etiopía. Mucha amplitud, muy pequeñito porque le cuesta mucho crecer. Y este, en cambio, pues le dan vitaminas. O a saber. Qué curioso. Claro, pero es curioso. Cada variedad antes se pensaba que la calidad de estos cafés dependía del tamaño del grano. Y por eso hay cribados hay unas mallas que se criba por tamaño, sobre todo en África, y la que, en teoría, la de categoría AA era el de mayor calidad. AA era el más pequeñito de todos. El más pequeño era según la malla. Se decía que ese era que tenía mayor calidad, después se pusieron a hacer pruebas, había que hacer una piedra, y se dio cuenta que no era necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja eso. Y por ahí algunos suelto. Ya está.
Oye, me encanta, ¿eh? Es un momento... ¿Es opcionalmente caro? Este en concreto es un molino ya de gama alta, son 250, 270 euros. Es como comprarte un buen cuchillo para cocinar sushi. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo hacemos una cata? Dentro de todas las fases de la evaluación de un café, desde el verde, desde el cultivo, hasta la recolección, el tostado, llegamos a la parte final, que es una vez esté ya preparado. Vamos a intentar crear un protocolo que sea lo más unificado posible para todo el mundo. Y para eso se crea lo que es esta cata. ¿Por qué? Porque si tú catas con una cafetera los cafés, yo los cato así, el otro los cata de otra manera, no vamos a llegar a conclusiones porque el perfil de sabor va a cambiar. No es lo mismo prensa francesa que una moca, que un... Eso es, con la máquina de expreso el sabor del café va a cambiar porque se están extrayendo aceites y azúcares en distinto grado y en distinta forma y en distinto tiempo. Y eso influye a todo el sabor. Entonces, siempre lo que se busca es hacer una cata brasileña. Esto está cambiando. Ahora los nuevos protocolos se están volviendo un poquito más flexibles, pero lo importante es que siempre que cates en tu zona lo hagas de la misma manera. A catar con una prensa francesa, perfectamente. Pero hazlo siempre así. Y díselo al otro. Oye, he catado esto en prensa francesa, para que tenga una referencia. Entonces, esto es una guía que es de mi profesor. Lo que hacemos lo primero de aquí de todo es buscar los enzimáticos. Son los aromas más volátiles, que es lo que acabas de hacer tú en seco. Lo que te dicen los cánones es que te agaches, las tazas no se tocan. Por ejemplo, este primero, que es el de Etiopía, lo suyo sería buscar vegetales, ácidos fermentados, notas florales o notas frutales. Las florales son las más complicadas de ver en un principio porque tienes que quitarle la máscara al café. Para mí está entre ácido fermentado y floral, que igual la estoy metiendo la pata, pero para mí está aquí porque el fermentado sí que lo veo. Vale. No sabría cuáles son los florales, pero los veo y se me va aquí. Pero creo que los he olido, porque me gusta mucho olerlo después de molerlo, más ácidos que este. O sea, no me parece que domine muchísimo. Eso es. Esto es un café. Quizás esa parte que dices fermentado ácido, yo me iría más hacia un cítrico. Un fruta, limón, lima, que tiene por ahí. Y efectivamente hacia floral, jazmín incluso, miel, que podría ir. Que podría ir por ahí. Entonces, esto es un café con un perfil clásico de Etiopía. Suele ser un café lavado. El café lavado lo sabemos por una parte por el olor, porque no se nota tanto ese fermento tan fuerte. Ahora vas a ver otro que vas a decir, vale, la diferencia se nota. Y después también, si te fijas en el chaff, que es esa película blanca, quiere decir que no se ha fermentado con el mucílago de la planta. Con la fruta. Sí, con la fruta. En cambio, este último, ¿vale? Aunque se da un poquito de chaff, es todo mucho más oscuro. ¿Vale? Este es un café con un proceso natural. Además, si lo hueles, vas a ver que sí que se nota mucho más frutal, sí que se nota mucho más el fermento. ¿Vale? En este punto. Claro, aquí, para los que no sabemos. Sí. Claro, sí. Mucho. Ahora sí. Claro, mucho más potente. Está muy fermentado. Sí. Se nota que es mucho más potente. Y entre medias tenemos un café de Colombia, que la teoría nos dice que es lavado, pero como digo yo, lleva vitaminas. Ostras, que este es... Tendríamos que buscar por aquí. Nos podemos ir a los verdes vegetales, incluso alguno un poquito floral, pero son lemongrass, cosas así. Sí, es muy por aquí, ¿no? Este tiene un proceso que lleva un thermal shock. No sé si conoces ese término. ¿Aplicado aquí no? Tú metes el café en unos tanques de fermentación, sube la temperatura y en un momento dado, cuando alcanza una temperatura X, suele ser unos 40-50 grados, durante un tiempo X, que lo decides tú como caficultor. O sea, ha fermentado hasta aquí. Cortas la fermentación del tirón haciendo el agua fría. Eso es. Cortas el proceso en el que se amplifica, claro, eso es, y genera unos perfiles de sabor súper curiosos. Entonces, cuando buscamos los enzimáticos en esta primera parte en ser, nos encontramos con una diferenciación muy grande con respecto a cualquier otro método más clásico, como es un natural o como es un lavado. Y está siendo lavado, es un lavado con vitaminas. Decir. Y porque han parado en un momento dado la fermentación. Se consideran a veces semilavados, lavado thermal shock, lo puedes encontrar con muchas denominaciones más frikis, pero bueno, en este caso el tostador nos pone que es lavado. ¿Por qué? Porque John Vergara, que es el caficultor, ha decidido que su café es lavado. Vamos a ir a la siguiente parte, que es humedecer el café y olerlo. El café viene de Etiopía. El café viene de Colombia. El café viene de Guatemala. Tengo ahí, que no lo he puesto porque se me acaba de olvidar, un café de Hawái. ¿De Hawái? De Hawái, que sería un poco el equivalente al cultivo de las Canarias aquí en España. Te iba a decir que ¿no? Pillas y caña de azúcar, sí, pero... Pero esto, bueno, está café a 600 metros de altitud, que es muy raro. ¿Puedo abrir? Eso, tal vez. Voy a seguir con la siguiente parte de la cata, que es humedecer el café y cronometrar 4 minutos.
¿Todos estos cafés son sostenibles? ¿Es un café que viene de Hawái sostenible para nuestro placer? Pues mira, yo te voy a intentar convencer de que sí, o de que podría llegar a serlo de una manera razonable, aunque entiendo que hay quien estará en profundo desacuerdo conmigo. Claramente esto, plantarlo, el crecimiento de la planta, a pesar de que capture CO2, incluso si se gestiona muy bien la parte de recursos hídricos y se haga todo a la perfección, claramente el fabricar este café va a tener unas emisiones asociadas, ¿no? Ya no te digo cuando lo traes desde Colombia hasta aquí o desde Hawái hasta aquí, pues tienen una serie de emisiones que uno podría pensar que son innecesarias, ¿no? Porque ¿para qué? Podría haberme tomado una pastilla de cafeína y ya estaba por las mañanas. Pero dejando de lado los potenciales beneficios para la salud o el simple placer de tomar eso, a mí siempre me gusta pensar esto de la siguiente manera. Yo soy un freak de la evolución humana y he tenido la suerte de pasar tiempo con cazadores recolectores, he estado en yacimientos completamente raros en Anatolia, en Siria. Y mira, una de las cosas que a mí más me impresionó fue estar en Göbekli Tepe, en la colina Panzuda, en lo que son las construcciones monumentales preagrícolas, lo que consideramos la base de la civilización, más antiguas que conocemos. Las personas que hicieron aquello no tenían agricultura organizada, de hecho labraron templos piedra con piedra, no tenían metales, no tenían... Una locura. Y una de las cosas impresionantes de ese yacimiento, por ejemplo, es que allí, lo que hoy es Turquía, ¿no? Un trozo cercano a Siria, se encuentran cuchillos de un vidrio volcánico. De obsidiana. De obsidiana. Ese cristal negro precioso que todavía hoy se usa en cirugías muy complejas, porque ese filo es mejor que el acero quirúrgico, ¿no? El caso es que ese filo que hoy usamos en operaciones de máxima complejidad, hace decenas de miles de años ya lo usábamos, porque era un cuchillo de la leche. Igual que tu molinillo es el molinillo bueno o el cuchillo bueno para hacer sushi, ese era el cuchillo bueno para cortar. Bueno, pues lo encuentras allí, en un sitio en el que hace 12.000 años había mujeres y hombres elevando templos, sentando las bases de lo que hoy reconoceríamos como una religión, una civilización, una organización política a su manera, porque no eran muy top-down. Ya encuentras cuchillos de estos, pero sabemos que los yacimientos más cercanos donde existe ese material están a más de 200, 250 kilómetros de distancia. Es decir, tú no puedes entender al bicho humano que somos tú y yo sin entender que hemos estado intercambiando cosas y queriendo probar comida nueva, animales nuevos, pistas nuevas, aires y aromas nuevos, desde antes de que fuéramos sapiens. Nos generamos en África, salimos, luego tuvimos otras especies en toda Asia, en Europa, volvimos a África, volvimos, conocimos otras especies, ligamos, salieron mix. Te interrumpo aquí, porque aquí es cuando el tiempo manda. Venga. Necesitamos 4 minutos. 4 minutos. Huélelos. A ver si ves algo. Esta es la parte más complicada de una cata. Este se desmarca, ¿eh? Este se nota mucho. Esto siempre en las catas. Wow. Y ahora a los 4 minutos lo que hacemos es romper para después sorber. Esto es lo Esto, si tienes dudas en una cata, pues siempre es el momento donde salen más aromas del café. Bueno, está claro que es un hecho que como especie hemos sido nómadas y eso nos lleva a movernos, a viajarnos, a querer traer, a querer llevar. Y que somos curiosos, que queremos probar cosas y conocer cosas. Me parece imposible entender nuestra especie sin ese impulso de hacer de turistas. Sí. A veces es del paladar y a veces es de los lugares, pero lo hemos sido siempre. Entonces, tú que eres ingeniero, tú sabes cómo funciona la entropía. Tú sabes que la vida somos un sistema que necesariamente genera entropía. La vida es insostenible. La vida consume orden y desecha desorden. Para mantenernos con vida... Genera mucho desorden también, ¿eh? Es la única manera de no contaminar y de no consumir y no tal cual es morirse. Quien considere que tiene que no tener ningún impacto sobre la biosfera o sobre el universo debe optar por desaparecer, por borrarse. A partir de ahí vamos a tener un impacto que, ojo, y gracias, creo, a avances sociales, políticos y sobre todo apoyados en el conocimiento científico, lo que sí no podemos es declararnos agnósticos. Y sabemos que las cosas tienen un impacto. Entonces, sabemos que hay maneras y maneras de cultivar café, maneras y maneras de transportarlo, maneras y maneras de consumirlo. Ahí estoy contigo. Tenemos que ser más sostenibles en la medida de lo posible. Ahora bien, me dices si me voy a quitar el café porque es un producto que se fabrica en otra parte del mundo y llega aquí, como antes lo fue el clavo en las Islas de las Especies, como antes lo fue la obsidiana para unas mujeres y hombres que no conocemos, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos ni qué hacían,
No, chico, yo soy humano, yo quiero una taza de café. El reto que tenemos, yo creo que de este primer mundo, yo lo veo como que es en una optimización real tecnológica, Sí. porque somos capaces, Sí. ahora tenemos el conocimiento, yo creo, y si no lo tenemos, lo tendremos dentro de poco, de hacer que ese viaje de una especie de la otra punta del mundo a nuestro lugar no genere esa entropía, o la entropía que genere sea la suficiente como para que el propio planeta sea capaz de revertirla. Sabemos, ¿no? O que la compenses por otro lado. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Si nos ponemos al biotecnólogo que llevo dentro, yo quiero cultivar también café en Europa. Puede ser con invernadero, puede ser... Ya tenemos el mar de plástico en Almería. Sí, los cafés que traje de Poma de Dinamarca, un ejercicio, es además realmente paradójico, porque es como, no es una zona que tenga un clima que digas, bueno, pues no, es una zona... El café en altura, por la noche hace frío, Sí. y es cuando la planta genera esos azúcares, genera esa calidad. Entiendo que al final pues tiene que ver con que en Dinamarca, claro, de forma más natural, tienen ese frío. Abren la ventana del invernadero por la noche y dicen, ya está, ya estamos. Habrá muchísimos matices. Me encantaría ir a visitarlos y conocer mejor ese proyecto. Tienes razón. O sea, si consiguiéramos cultivar aquí, se vendrían otros retos, pero si es viable, a lo mejor se puede conseguir que, en el caso del café muy concreto, pues consigamos tener un café de buena calidad sin necesidad de viajar 5.000, 6.000 kilómetros a origen. Te vuelvo a interrumpir aquí. Sí. Y te voy a dejar solo porque se me olvidó traer unos papelitos, porque vamos a empezar a hacer la siguiente parte de la cata, pero quiero que intentes buscar, que estaríamos hablando ahora con la parte húmeda, de buscar los azúcares caramelizados. Básicamente, estamos buscando chocolates, estamos buscando notas dulces tipo vainilla, azúcar moreno, a ver si encuentras algo de eso aquí, que es lo complicado. Y voy... En aroma, sin tocar todavía. Sí, en aroma sin tocar. Esto es difícil, ¿eh? No hace falta usar la cuchara ahora mismo. ¿No? Pero es difícil, es difícil. Esta es la parte más complicada que hay en una cata. Yo, por lo menos, es la que a mí más me cuesta. ¿Hay alguna que veas así como más distinta entre las tres? ¿No te fijas antes en las ruedas? No. Que para esto tendríamos que tener más... O sea, la última es claramente distinta. Una cosa que me dificulta es que me doy cuenta que está a tanta temperatura que me cuesta distinguir los olores. Me abruma el calor, el vapor. El vapor, vale. Este es un café que quedó cuarto en el campeonato de Cup of Excellence de Guatemala el año pasado. Es un café extremadamente complejo. Y aquí sí que se nota mucho esa vainilla, un poquito. Sí, sí. Tiene un frescor y unas notas en las que yo veo, pues otra vez la miel, que se siguen representando las flores, aunque todavía se van apagando. Este es dulce y... Este vuelve la parte más herbal, floral que tiene por este proceso de thermal shock. Y este pobre, que es el que más me gusta, es quizás el que menos destaca porque es mucho más delicado que los otros dos. Entonces es más tipo té, es más sutil y claro, cuando comparas unos procesos tan fuertes como este, dices, uy, este se queda apagado. Siguiente paso de la cata, más o menos a los 10 minutos, es cuando el café empieza a templarse y tenemos unos 50 y pico grados en la taza. El paladar ya empieza a no quemarse, básicamente, y empieza a ser capaz de distinguir acidez, sabores, retrogusto. Entonces, la siguiente parte siempre de una caza, buscamos lo que es el retrogusto nasal. Olemos muy mal por delante, pero olemos muy bien por la parte retronasal. Lo que hacemos es un sorbo rápido de los que nos solemos atragantar. Aerosolizar, ¿no? Para eso es. Aquí lo que buscamos es lo que se llama la parte de destilación seca, que son especias, son notas tostadas, es cuando nos aparece ese sabor, a lo mejor incluso a café. Esta parte también es complicada, porque te vas a ir a buscar sabores en la lengua o en el paladar. Y hay que quedarse con el olfato. Y esto es un poco, bueno, se hace el enjuague para no contaminar las tazas. Estamos aquí en casa, tampoco importaría demasiado. La parte guarra de esto. Qué diferentes son. Y este último seguro es más dulzón. Sí, pero más dulzón y no solo es dulce, tiene una cosa... tipo avellano. Sí. Tipo Nutella. Nutella. Totalmente. Estás ahí. Sí. Qué distintos son. Sí, este se queda como muy floral, muy herbal. Sí, incluso. Este hecho así en inversión me gusta mucho. Y este, pues lo que te digo con respecto a estos dos es mucho más delicado. A mí es que me gustaría, con esto me bebería litros, porque es tan delicado. Este, en cambio, es para hacerte un café más cortito, un café más puntual o para sorprender a tus amigos. Para decir, mira lo que he traído porque es muy potente. Entonces aquí, en esta parte siempre pues, buscamos eso, notas
incluso de especias, pero más en la parte retronasal, lo complicado. Llegamos a encontrar clavo, llegamos a encontrar tipo canela, anís, en algunos cafés, o más hacia los tostados, que encontramos a lo mejor los más fermentados un poquito como a malta, que puede dar pie a encontrar eso, porque claro, esto es al final del entrenamiento, probar y entender que estas nomenclaturas que utilizamos es un código para entender la calidad del café. Muchas veces cuando hablamos de café hablamos de la rueda de sabores, que tengo aquí una pequeñita, de los amigos de Coffee Urban, nos perdemos en que tenemos que encontrar ese sabor a mango, como si fuese un fusionado con mango, como si fuese un zumo de mango, cuando realmente es un recuerdo a mango. La complejidad molecular, ¿no?, de ese café hace que nos recuerde a la composición molecular que pueda tener el mango, que claro, químicamente nuestro cerebro lo mete en la misma caja, que es un poco cómo funciona el paladar. Pero claro, decir que sabe a mango es ir muy... Es una sinécdoque, ¿no? Sí. En lengua castellana es una sinécdoque. Efectivamente, el paladar y el olfato, ¿no?, que es la base del paladar, es de una complejidad, es una variabilidad enorme. Hay personas que tienen mucho más y hay personas que tienen mucho menos. Esa es una realidad. Y más si has pasado un COVID recientemente. Es seguramente uno de los sentidos menos comprendidos a nivel popular que hay. Porque desde la famosa magdalena de Proust, ¿no?, que es probar ese aroma a la magdalena y recordar una vida entera, es el sistema que está en contacto directo con una de las zonas tremendamente sensibles y primitivas de tu cerebro. Es, por tanto, tiene un appeal muy fuerte a memorias, a estímulos cognitivos y sobre todo es, como tú dices, el problema que tenemos siempre es que la gente que sabéis de esto os habéis entrenado a usar palabras que más o menos os ponéis de acuerdo con cosas que químicamente recuerdan. Pero tú puedes tener billones de aromas reconocidos aquí, en este tejido maravilloso que tienes aquí, es un tejido nervioso que reconoce billones de moléculas y no tenemos billones de palabras. Entonces, ¿qué es mango? Muchísimas cosas. ¿Qué es? Y esa perfección, sobre todo la gente que tenéis la suerte de tener un buen olfato, Esto se entrena, esto es muy al box. hasta cierto punto lo puedes entrenar. Tú puedes sacarle punta a lo que tú tienes genéticamente. Te cuento, yo hasta los 30 años no era capaz de oler. Y yo tenía la sinusitis salvaje, el tabique desviado y tenía muy poquita capacidad de olor. Me operé después de mucho tiempo, dejé de roncar, dejé de tener sinusitis y empecé a oler de verdad. Y fue el paso, digamos, -1 al mundillo del café. Sí. Cuando empecé a entender los aromas. Entonces, yo de recuerdos de niñez, que es lo que nos pasa a todos, tengo muy poquitos. Uno de ellos es el jazmín, porque teníamos un jazmín en casa. Sí. Es un olor que penetra en la a mí me encanta. Otro es el del café, cuando pasaba ya a visitar a mis bisabuelos por Cartagena y había un tostador que ahora es una cafetería y que por ahí olía café de una manera espectacular en toda la calle. Qué bueno. Café malo, seguramente, café torrefacto, pero es el aroma español, que sí. te transporta a la infancia. Qué bueno, Cartagena, ¿eh? Sí. Yo también. ¿Ah, sí? Sí. Pues, o sea, al final estamos todos con y del mar. De las algas, del mar, las cosas que me llevan a un estado de calma. Ya. Además, porque es cuando lo vuelo y cuando estoy en casa y el cerebro automáticamente se relaja. Sí. Pero claro, a partir de ahí he tenido que aprender. Y yo tengo muy poca memoria olfativa. Entonces, a mí cuando hablo con el café, lo asocio con el propio café. Sí. Entonces, es complicado, porque ahora estoy aprendiendo cuando cojo una fruta, desde los últimos 10 años, aroma de café. voy asociando casi a veces al revés. A no ser que cojas un café infusionado, cojo, que son cafés que se mezclan con piña y demás, y el sabor predominante Claramente. Sí. Pero entiendes que las fermentaciones van asociadas a un código y a una complejidad aromática que se asocia a un mundo donde vivimos. Es una cosa de estas curiosas. Ahora, cuando el café está más templado, es cuando ya somos capaces de distinguir, si quieres probar la parte de la acidez, ese gusto que nos hace salivar, más o menos, a la hora de probar un café. Podríamos hablar del peso del café, del tiempo que tarda en desaparecer esa sensación de café, pero ya es meternos en cosas mucho más complejas. La acidez es uno de los determinantes que nos va a decir sobre nuestra percepción de lo que nos gusta o no del propio café. Aquí te puedo hacer una pregunta que me va a poner en mala situación, supongo. Tengo la impresión de que en el movimiento del specialty coffee hay una preponderancia, a veces incluso una ostentación de la hiperacidez. O sea, parece que me vayan a exprimir una lima en los dientes y luego me den una bofetada y me digan, ¿te ha gustado el café? Y me da la sensación de que se ven mal, hay un cierto snobismo con los cafés que nos pueden recordar un poco más al tostado italiano clásico, que seguramente es sobretostado y seguramente es muy turrón, café, chocolate, y entiendo que es menos sofisticado, pero a mí mi paladar me pide que debe haber algo en medio, Sí. que no es tremendamente ácido
y que tiene otros aromas que no tienen por qué estar proscritos. No, ¿Tiene sentido? tiene todo el sentido del mundo en el hecho de que el café como alimento tiene una base cultural, como todos los alimentos que tomamos. Yo estuve hace años en Jordania y aparte de ser un lugar espectacular, era el origen de la especia. No tomaba café, era un chaval, no tomaba prácticamente café. Eso, después, cuando estuve en Turquía, sí que ahí te das cuenta del café turco. Es un café que está muy bien, es un café dulce, es un café que bien hecho, es muy agradable de tomar, pero no tiene nada que ver con la acidez. Un café ácido va determinado en parte por el desarrollo del tueste. Pues como cualquier elemento que metes al horno, si lo haces mal, te va a quedar por fuera llamado, por dentro crudo. Eso se va a notar en un sabor desagradable. En caso de café pasa lo mismo. Estás tostando, estás cociendo lo de fuera y lo de dentro. Tienes que saber ser capaz de encontrar el punto en medio para que no se te quede ni todo igual, porque entonces pierdes complejidad, ni todo pasado. Pero entendiendo un poquito que claro, lo del tema del esnovismo y la acidez y demás, hay que entender dónde vas. O sea, tú puedes ir a un restaurante de alta cocina y ni se te va a ocurrir pedir ketchup para la carne. Si tú vas a un restaurante de menú del día, de los que tenemos que ponen muy buena cocina, sabes a lo que vas. Sí. Y oye, vas a comer un cocido de menú del día, vas a decir, qué cosa más rica. Te vas un día a un sitio de alta cocina a comer un cocido, vas a decir, ostras, esto no sabe a lo que yo recuerdo al cocido que me hicieron el otro día en casa. Escucha, O en casa jamón o en lo que sea. yo me crié en Barcelona y yo tengo necesidad de un bocata de fuet con pan con tomate de vez en cuando. Y ya está. Y el pan tiene que ser blanco y tomate ya está, tomate huetado y ya está. Ahora. Claro. Entonces, lo que es dentro de esto, ¿qué pasa? Han salido como una diferenciación. ¿Cómo me diferencio del café más comercial? Pues buscando la excelencia en estos cafés. ¿Y qué es lo que me dice que es la excelencia? Pues una cata en la que una serie de expertos han puntuado y han dicho que este café es de alta calidad, como en el vino. Tú puedes coger un vino carísimo, buenísimo, y que no te guste, porque no estás acostumbrado a tomar un vino o no tienes esa experiencia como para tomar ese vino de alta calidad, pero con el café está pasando lo mismo un poco. Entonces, tú comparas un vino con otro y lo que hay que quitar son esos sabores amargos. A partir de ahí, que encuentres un perfil más achocolatado, más redondez, un cuerpo más pesado, que es lo que nos recuerda un poquito más al espresso clásico, pero de buena calidad, con baja acidez, los tienes. Son además cafés que por norma suelen ser más baratos que los cafés más afrutados, más ácidos que busco yo, porque al final un café de filtro, cuando lo tomas en grandes cantidades, te hace salivar más, te resulta, a mí por lo menos me resulta mucho más agradable tomarme pues eso. Esto que es más tipo té, tampoco es ácido. No, este es muy suave. El que me ha parecido, seguramente, más ácido son estos dos. Sí, y este tiene una acidez muy, muy frutal. Sí, este es muy agradable. Este es el clásico de Specialty Coffee. Sí, este me lo sirve alguien con tatuajes y unas gafas de pasta negras muy gruesas. Los tres te los en distintos sitios. Sí. Y los tres los disfruto. Mi queja de aficionado es que también quiero probar estos otros dos. Claro. Y muchas veces veo que me están conduciendo siempre al mismo perfil de sabores, de una manera muy, muy, muy determinada. Hay muchas cafeterías que te preguntan, ¿cómo te gusta el café? ¿Más clásico o más afrutado, más funky? Te suelen llegar a decir. Suelen tener varias tolvas y te elige. Son, claro, cafeterías donde vas a pagar, entre comillas, un sobreprecio. Sí. Para probar una carta dedicada a cafés. Incluso te sacan un congelador, muestras que tienen congeladas y te dicen, esto cuesta 15 euros hacerte este café. Claro, y aquí tenemos que romper muchas barreras, porque es como, no estoy tomando un café en una cafetería porque he quedado con Pepito para que me hablar de algo, disfrutar de un café, sino que he venido explícitamente a disfrutar de un café de alta calidad preparado por gente experta, que sabe muy bien lo que hace, o eso debería ser. Ahora, ¿qué pasa? Claro, se ha sacado esto como si fuese un ingrediente y que da igual cómo tratarlo, cuando lo especial está en cómo lo tratas a posteriori porque es un producto no acabado, cuando llega a tu casa o a tu cafetería. Y antes hablabas tú de la mujer que iba a tu cafetería cuando eras joven a ajustar el molino, a ajustar la máquina todos los viernes. Un buen barista en una cafetería de especialidad lo hace varias veces al día. Claro. Por la mañana cuando entra, a mediodía, porque se va cambiando la máquina, va cambiando el molino, se va desajustando y al final del día coge, lo limpia y lo deja todo perfecto para que al día siguiente volver a empezar esa rutina. Y claro, tú pagas 3-4 euros por un café de ese tipo porque estás pagando un trabajo importante. Que después llega y tú le dices al barista, no me gusta el café ácido. Y él tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Claro, yo en mi caso, yo te lo llevo a tu casa. Sí. Yo hago una curación de 3 cafés que procuro que se vayan complementando porque al final, durante un mes,
te apetece más una cosa, te apetece más otra. Es tener en cuenta ese punto en el que estamos jugando o, oye, no me quites de mi Santa Caballo Rey, yo quiero un café de alta calidad, así. Perfecto, voy a hacer todo el esfuerzo para que lo tengas. A mí lo que me gusta de lo que tú haces es que yo, y por eso tal vez defendía el argumento de que hemos sido curiosos siempre, es que a mí me encanta descubrir qué hay detrás, cómo se ha hecho, por qué esto huele a flores o por qué aquello, o sea, eso me parece absolutamente fascinante. Y de hecho, por el volumen de café que tomo, es compatible con tener un café, como dicen los gringos, de comfort food, ¿no? O sea, yo puedo tener un café de los que necesito tomarme porque tiene que ser café. No es mi caso, ¿eh? Pero hay quien le pone leche, azúcar, tal. Tómatelo. Sí, Está bien, perfecto. Tú necesitas desayunar con ese... Fantástico. Pero luego igual a media mañana quieres o por la tarde, o llega un sábado y dices, yo voy a coger mi libro, voy a hacer no sé qué, voy a tal cual, y me voy a preparar un café espectacular. Entonces, eso me parece, o sea, para mí yo lo asocio, tú decías antes, es como consumir vino. Yo no bebo regularmente café, pero no alcohol. Sí. En cambio, tengo vino en casa y me gusta. ¿Y qué hago? Cuando tengo el momento, digo, y ahora me voy a poner una copa, o si quiero dos, de vino. Lo hago o lo hago con coctelería. Voy a preparar algo que no sé qué, con un licor que no sé, pero no lo hago regular. Entonces, las dos cosas, yo te digo, la propuesta de valor que haces tú es como brutal. Tú quieres tu cafeína, la puedes tener. Para todo lo demás, aquí. Aquí viene la parte que es divertida, que es culturalmente estimulante, que es curiosa y que de alguna manera... Y con esto ya corto el rollo, pero para los que somos autónomos y curramos muchas horas, hay un momento que cierro los ojos y pruebo aquello y mentalmente, tío, estoy en Guatemala. Me parece una manera espectacular y, por cierto, comparativamente muy sostenible de hacer turismo. De hacer turismo, de moverte. y cerramos el círculo. Ayúdame, me gusta, pero no conozco. Quiero aprender más. Tío, pero es un follón. El mundo del café de especialidad. Cuando dejo el torrefacto atrás en mi vida, ¿hay una manera práctica y más o menos sencilla de navegar esto? Sí. 3 consejos rápidos. Vale. 1. Olvida el torrefacto. Lo apartamos de nuestra vida. Segundo, fíjate en las notas de cata y busca el color marrón de las notas. Azúcares, dátiles, chocolates. Es lo más fácil para empezar. Ajá. Y tercero, no cambies de cafetera. Empieza usando tu cafetera con nuevo café y compara con lo que hacías antes. Y ya está. A partir de ahí, si te gusta, vas a caer en una espiral horrible y maravillosa a la vez. A mí a veces me da miedo los cacharros tan especializados que tenéis los que sabéis de café. Sí. Yo admito que hay una cosa que me gusta y que es como un ritual para mí. Y es, tengo un kettle, una pava, ¿no? Un calentador de agua, que pongo a 90, caliento mi agua a 90 y tengo una prensa francesa de estas Bodum que he tenido desde que soy un niño. La he ido cambiando, ha tenido varias encarnaciones, pero es la misma. Y yo hago mi café con mi prensa francesa, lo dejo 3 minutos y a los 3 minutos saco, remuevo y empiezo a servir. Y de hecho le dejo siempre la prensa arriba porque me gusta, como muchas veces me la hago para mí, la primera taza no es exactamente igual que la segunda taza porque lo dejo infusionado, no lo separo, ¿no? Pero no es nada sofisticado. No hace falta que sea sofisticado. Lo que has hecho y como lo has descrito es perfectamente una manera estupenda de tener un café sin complicaciones. La prensa francesa es una de las grandes olvidadas y es uno de los métodos más fáciles de hacer café y más baratos. El café es un alimento barato. Debería serlo. Se puede sofisticar como todo en la cocina, pero como lo haces es perfecto. Yo sí que bajaría el Inbol, lo único. Porque deje de infusionar, que es lo único. Que si no se termina sobreextrayendo, aunque es complicado en una prensa francesa, pero puede terminar cogiendo sabores más amargos, más astringentes. Eso me llama mucho la atención porque lo del émbolo arriba lo hago tengo una francesa así, que es de 2 tazas. Entonces, claro, me hago la primera y la segunda. Y normalmente, o sea, son pocos minutos, pero me hace gracia la evolución, la evolución pero lo tendré en cuenta porque es verdad que según qué café, claro, puede acabar. Claro, hay infinitas opciones. ¿Y te puedo hacer yo a ti una pregunta final? Sí. ¿Cómo ves el mundo del café de especialidad desde fuera? Sí. ¿Y cómo crees que podemos ayudar los que estamos más en el nicho a expandir esta afición? Ostras, desde fuera a mí me parece tremendamente interesante en la línea de lo que fue en algún momento el vino.
Yo creo que el vino ha derivado ya muchísimo, ha crecido muchísimo y tiene muchos nichos distintos. El café no... Es cierto que el café de especialidad yo lo conocí en mis años neoyorquinos como una cosa muy hipster. Era muy, muy hipster y para mí tiene esa etiqueta que lo hace muy divertido, un punto irónico, un punto sardónico, es muy chulo. A mí lo que, estando en España, lo que me llama mucho la atención es cómo se puede integrar en la cultura de un país como este, ¿no? En el que cuando vienen amigos extranjeros les tengo que explicar y pedir disculpas por el café torrefacto. Que bromas aparte, entiendo el legado histórico que tiene, ¿eh? No quiero frivolizar con ello, pero somos famosos por un café muy malo en general, ¿no? Entonces, el café de especialidad es todo lo contrario. Vamos a pasar de tomar vino cualquiera, que ni siquiera es tan bueno como el de temporada, porque un Beaujolais puede ser un vino bueno, y vamos a tomar vinazos. Esa distancia me llama mucho la atención, cómo aplicarla de manera amable, ¿no? O sea, como que no se pelee con la cultura española. ¿Cómo se puede mejorar esto? Mira, a mí hay 3 cosas que me llaman poderosísimamente la atención. Uno, tal vez porque me dedico a la divulgación y me gusta la curiosidad y la cultura, y creo que es una puerta a un universo cultural nuevo, y eso normalmente es muy seductor para ciertos tipos de personas. Entonces, siempre que haya cosas basadas en conocimiento, no siempre científico, aunque a veces también, creo que va a ser bueno. Pero quien habla de eso habla de métodos de cultivo. Efectivamente, vamos a hablar de cómo se transporta, cómo se hace, si la prensa francesa funciona de esta manera o de aquella. O sea, todo eso me parece maravilloso poder aprender, y además se presta muy bien a redes sociales, ¿no? Después me da la sensación de que el hablar de algo que es, sin ofender a ningún japonés, ¿no? Pero cada vez se acerca más a la ceremonia del té, ¿no? O sea, es un ritual muy especial, hace que le des valor a un momento en tu vida, a un momento de calma y de disfrute, y a que, lo que hablábamos, ¿es una práctica sostenible, sí o no? Pues depende. Si le dedico tiempo y cariño a una taza de café que me tomo o que comparto con alguien, todos son beneficios. Una de las cosas más importantes, y acabo, que creo que puede aportar un café de verdad, tomado en serio, pero no de manera ceniza, es que lo mejor que hay, porque tenemos paladares y olfatos distintos, es de hecho compartirlo. Y sabemos que después de dejar de fumar, lo mejor que puedes hacer para tu salud es tener amigos y compartir tiempo con ellos. Esto soportado por los datos. Yo creo que el café los que somos amantes de la ciencia sabemos que fue el catalizador de la revolución científica. No tendríamos el mundo que tenemos si no hubiera sido por el nacimiento de las cafeterías. Literalmente, nacen las cafeterías, nace la revolución científica, explota la Royal Society, las bases del mundo que compartimos hoy en día están ineluctablemente ligadas al café. Es una cosa, para mí, maravillosa. Y encima bueno para tu salud, chico. ¿Qué más quieres? Todo dicho. Pues muchas gracias, Luis, por acercarte por mi casa, y espero vernos en más eventos y en más lugares. ¿Pero nos tomaremos un café o no? Sí, ahora quédate pendiente, ahora te preparo. Venga.